Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para aquellas personas que nos escuchan a través de este medio. Busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rafael Pando en su segmento Caminando con Jesús. Así que, Rafa, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Jorge, buenas tardes. Pues muy contento de estar otra semana más transmitiendo este segmento Caminando con Jesús. Para esta tarde titulé la plática El lugar más seguro. Y sé que para ustedes que están conectados en vivo o para aquellos que van a ver este video con posterioridad, pues va a ser algo que Dios hable a sus corazones, algo que confirme lo que Dios ya ha hablado a sus corazones. Y bueno, he titulado, como les dije, El lugar más seguro. Y pues seguramente viene a tu mente cuál es ese lugar más seguro que todos quisiéramos, ¿verdad? En un mundo de incertidumbre. Pues sí, Dios diseñó para el hombre un lugar seguro. Cuando lo creó, cuando pensó en el ser humano, un lugar que garantice su integridad física, anímica, espiritual, y es la familia, que tiene como base el matrimonio. Pues ha sido pensado desde el corazón de Dios y el lugar seguro es la familia. Aunque pues vemos cómo padece la familia o cómo ha padecido siempre. Nos ha tocado vivir en esta época donde en realidad el porcentaje de familias disfuncionales es muy alto y pues han venido tratando de implantarse modelos pues que realmente son disfuncionales respecto al diseño que Dios tuvo para un matrimonio, para una familia. Pues desde los tiempos de Jesús se hablaba del rechazo de los hombres hacia sus esposas, del divorcio, y Jesús, cuando le hacen la pregunta acerca del divorcio, pues hace referencia al diseño original, al corazón de Dios. Dijo, es que al principio no fue así, pero las cosas suceden por la dureza de su corazón. Y es la dureza del corazón del hombre, los ataques del enemigo, la dinámica de este mundo, los deseos de la carne, tantas cosas que atentan contra el lugar más seguro que es la familia. Y pues el divorcio siempre ha estado ahí, la ausencia de padres ha estado ahí, y pues términos como más de esta época, estaba leyendo acerca de la misogamia, y bueno, dice que es una tendencia que refleja el rechazo al matrimonio. Yo veo que ahora hasta las personas se esfuerzan por buscar términos pues más complicados para seguir manteniendo una postura de corazón que va en contra de lo que Dios pensó para una familia. Entonces les decía, estaba leyendo acerca de la misogamia. Misos quiere decir odio y gamos matrimonio. Odio o rechazo al matrimonio. Y ahora pues la gente con esa palabra de moda, con ese corazón eh, insensible a lo que Dios pensó para una familia, para un matrimonio, con ese corazón duro, pues utiliza como este término moderno para decir, no, pues yo tengo misogamia o soy misogamio. Y cada vez es más común entonces entre las personas, pues, manifestar el egoísmo que todos tenemos en alguna medida, pero con respecto al matrimonio, a la familia, pues las personas le dan más valor a su independencia, a no tener compromisos de ningún tipo, ni compromisos afectivos, ni legales, ni de aportación al matrimonio, a la familia. Y pues esto no abona, ¿verdad? Para el matrimonio, la familia en la que Dios pensó, que al final forman el lugar idóneo para que una persona crezca y se desarrolle. Así que en el modelo de familia de Dios, pues las relaciones son correspondientes entre los miembros de la familia, entre los esposos. El amor que se deben de manifestar unos a otros, pues es el lugar más seguro para poder obedecer el segundo mandamiento y más importante que nos enseña Jesús. El primero es amar a Dios sobre todas las cosas y el segundo es amar a tu prójimo. Y en este lugar seguro, pues es el lugar donde más práctica puedes tener para amar a tu prójimo, que es tu familia directa.
Y es ahí donde los hijos aprenden a honrar a sus padres, a obedecer sus órdenes, a obedecer los mandamientos de Dios, porque en este lugar seguro, toda familia que es construida bajo los principios que Dios pensó, pues en ese lugar seguro Dios juega un papel central. Es la base de todo. Así es que los hijos crecen educados, crecen con amor, crecen amándose unos a otros entre los miembros de esa familia, cooperan con los demás, sirven a los demás y como les decía, pues aprenden a honrar a sus papás. Así es que el lugar seguro, el matrimonio que funda una familia, la propia familia, cumple a plenitud lo que necesita una persona para crecer. Y desde luego que considerando a Dios en todo ello, pues la persona crecerá y será una persona íntegra, ¿verdad? Dice la palabra, enseña, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero esta educación del niño es en casa, es en la familia, es por los padres, es por quienes le aman y es ahí, es el lugar seguro. Y si hablamos de la familia, pues ninguna familia, incluso creyente, que adora a Jesús, ninguna familia está exenta de problemas entre sus miembros incluso, o entre riesgos o peligros externos a la familia. Y en la propia familia, pues hay grandes problemas. Eso no lo vamos a poder evitar. Sin embargo, hay mucha diferencia entre una familia con problemas, que se vuelve una familia disfuncional, desintegrada, y una familia con problemas que tiene a Dios en medio de esa familia, en medio de ese lugar seguro. Así es que si nosotros vamos a la Biblia y vemos desde el principio, empezando con Adán, pues al primer problema que tuvieron, cuando desobedecieron a Dios, pues lo que hizo Adán prácticamente fue pelearse con Eva y le dijo a Dios, pues es que la mujer que me diste pues me pidió que comiera de el fruto que estaba prohibido. O sea, es un echarse la culpa unos a otros y pues lo vemos en la primera pareja, en el primer matrimonio hombre y mujer, que ante una adversidad pues surgen choques entre ellos, ¿verdad? Ya cuando ellos tienen descendencia, pues vemos la rivalidad entre los hermanos, entre Caín y Abel. Y es algo tremendo también, los problemas en la familia. Y aquí con Caín y Abel, Dios estaba con ellos, Dios habló con Caín, pero el corazón de Caín pues fue duro y atentó contra su hermano Abel. En la propia familia sucedió eso. Vemos también a los hermanos, a Jacob y a Esaú, cómo tuvieron diferencias entre ellos, aunque supieron al final ponerse de acuerdo y también con José y sus hermanos. Una familia grande, la que fundó el pueblo de Israel, pero pues sus hermanos vendieron a José como esclavo y después se reencuentran. Entonces, todos estos son problemas familiares. Vemos a grandes profetas, a Elí, a Samuel, hombres llenos de Dios dirigiendo al pueblo de Israel, pero sin poder educar a sus hijos. Y en algún momento, pues, el propio pueblo les echó en cara ese testimonio a Samuel. Le dijeron, ya no queremos que nos gobiernes tú y menos tus hijos, porque no siguen tus caminos. Entonces, todos estos ejemplos de la Biblia también nos enseñan que en este lugar seguro, en esta familia, también hay problemas. Sin embargo, pues hoy tenemos la verdad revelada en la palabra y Jesús ya vino y podemos hacer de ese lugar seguro el lugar que sea nuestra plataforma para lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y pues a pesar de todos los ataques que tiene una familia, una casa, un matrimonio, pues sigue siendo el lugar más seguro porque así lo pensó Dios, ¿verdad? Desde el Génesis, cuando creó a Adán, cuando los juntó, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, necesita formar un matrimonio y después dijo, multiplíquense, o sea, formen una familia y ese lugar seguro, pues es la primera institución que Dios instituyó para protección de su creación
su máximo sublime, que es el hombre, ¿verdad? La que es a su imagen y a su semejanza. Así es que el plan de Dios desde el principio es que un hombre y una mujer permanezcan juntos, que se multipliquen, que formen una familia y pues en esta actualidad, después de que ha pasado tanto tiempo en que Dios se ha revelado al hombre, de que Jesús vino para traernos el reino de los cielos a esta tierra, para reconciliarnos con Dios, pues hoy en día hay muchas familias todavía que no conocen el propósito de Dios, o si lo conocen, han decidido ignorarlo o no tomarlo en cuenta en su vida. Y simplemente basta con mirar las noticias, con ver en la escuela de tus hijos, ver en tu trabajo, en tu comunidad, para que podamos observar las condiciones en las que vive nuestra sociedad con respecto a las familias, hogares disfuncionales, padres ausentes, niños maltratados, niños abusados. Y vemos que el número de divorcios ha ido en aumento, vemos niveles de violencia en el lugar que debería ser el más seguro para una persona. Vemos que dentro hay violencia entre los miembros de la familia, que los miembros de la familia, aún que muchas veces son educados en los principios de la palabra, pues son afectados por su entorno, por sus amigos y pues forman parte de pandillas, de bandas, pero sin importar cuál sea la situación, cuando una familia considera a Dios, Dios puede transformar todas las cosas para bien y para que nosotros constatemos que ese lugar seguro, esa casa, esa familia, ese hogar donde se considera a Dios, Él puede transformarlo y traer pues la paz, suplir las necesidades que cada uno de nosotros tenemos en lo material, en lo afectivo, en lo espiritual. Y esa es la clave. Toda familia debe ser edificada haciendo parte a Dios, de sus planes, de sus proyectos, de su día a día, de tomarlo en cuenta en cada una de esas actividades cotidianas y sobre todo destinar tiempo para buscar a Dios como familia. En la comunidad cristiana hay un término que se llama el altar familiar. En realidad es una invitación para que la familia, como familia, destine un tiempo para buscar a Dios. Y no importa si los hijos son pequeños, no importa si los hijos ya son más grandes, son adultos, eso no importa, porque Dios siempre debe tener un lugar en ese lugar seguro, que es una casa, un hogar. Y lo que se le ha llamado el altar familiar simplemente es que los miembros de la familia se pongan de acuerdo en un tiempo familiar para orar, para adorar a Dios, para pedir de su revelación, para estudiar su palabra y pues Dios seguramente responderá con bien a esa familia. Entonces, el evangelista Lucas en el capítulo primero de su evangelio, los primeros versículos del 5 al 7, nos habla de un matrimonio que amaba mucho a Dios, Zacarías y su esposa Isabel. Zacarías era sacerdote, ahí por los tiempos de Herodes el Grande, cuando Jesús estaba aquí, estaba por venir para su ministerio terrenal. Pues Zacarías ministraba en el templo de Jerusalén, porque él era descendiente de Aarón, de la orden sacerdotal, y tanto Zacarías como Isabel pues eran buenos y amaban a Dios sobre todo, seguían sus mandamientos, pero tenían un problema familiar en ese matrimonio, en ese lugar seguro. El problema es que no tenían hijos. Y bueno, aunque ahora en la actualidad muchos matrimonios no quieren tener hijos y pues lo compensan con otro tipo de realización de la vida, incluso con alguna mascota, pues en realidad el corazón de padre o de una madre pues siempre tiene ese anhelo de tener hijos, pero en particular en el pueblo de Israel, entre los judíos, el no tener hijos y luego todavía en los tiempos de Jesús
pues era una afrenta, era una vergüenza, se interpretaba como que no tenían la bendición de Dios. Entonces, como dije al principio, este lugar seguro, el matrimonio y la familia, aunque amen a Dios, aunque sean cristianos, no están exentos de problemas. Y hay problemas de diversa índole. A lo mejor a alguien hoy no le preocupa no tener hijos, pero para ellos ese era un problema. Recordemos que cada uno dimensiona sus propios problemas y todos son importantes para la persona que los está padeciendo. Y en el caso de Zacarías y de Isabel, pues no tenían hijos. Además, como muchos otros matrimonios o parejas de la Biblia, ya eran grandes, ya eran de edad avanzada. Ella nunca pudo quedar embarazada y pues eran un ejemplo en su servicio a Dios y en obedecer la ley, algo muy apreciado por los judíos, irreprensibles en seguir los mandamientos de Dios, o de un matrimonio ejemplar, pero tenían ese problema por el que la gente, tratando de encontrar alguna explicación, seguramente no lo menciona la Biblia, pero podemos inferirlo por ser una mujer judía que no podía tener descendencia y por tener otros ejemplos de la Biblia donde mujeres que amaban a Dios no podían tener hijos y expresaban esa tristeza, pues vemos que Dios les cumple esa expectativa, aunque ellos ya no lo esperaban, pero ellos construyeron un lugar seguro y permanecieron fieles a Dios. Y por eso los pongo como referencia en esta plática, porque es un pequeño ejemplo de la Biblia donde podemos ver que cuando este lugar seguro, este hogar, esta familia, este matrimonio se construye considerando, amando a Dios y sirviéndole y siendo fiel, pues sin importar el tiempo que Dios se manifiesta. Y el tiempo de Dios siempre es oportuno, porque transcurrió aquí mucho tiempo en este matrimonio donde no tenían hijos y al final, pues Dios les dio esa bendición de tener hijos. Y nunca negaron su fe, nunca reclamaron a Dios, pero ahora tenían la respuesta de Dios. Y creo que este pequeño ejemplo de la Biblia, pues nos debe inspirar para todos aquellos que vivimos en este tiempo y que somos parte de una familia y que estamos rodeados de un mundo que ya no tiene valor por la familia. Ya hay muchos modelos de, entre comillas, de familia, pero con ausencia de Dios o amor entre y corresponsabilidad entre los miembros de la familia. Así es que, pues aquí Dios se manifiesta en algún momento que le tocó a Zacarías quemar incienso ahí al lugar santísimo, pues un ángel se le apareció y le dio una respuesta de parte de Dios. Le dijo, no tengas miedo, Dios escuchó tus oraciones y tu esposa va a tener un hijo. Y esto nos da un indicador cuando el ángel le dice a Zacarías, Dios ha escuchado tus oraciones, pues nos da idea del anhelo que ellos tenían de tener familia, de formar una familia, de tener un hijo. Y eso es lo que le dice el ángel. Dios escuchó tu petición y ese nacimiento te va a hacer muy feliz. Dios manifestándose en el lugar más seguro que podemos tener, en la casa, en el hogar, en el matrimonio, y les manda un hijo que al final era una promesa de Dios, un profeta, el último del Antiguo Testamento, Juan el Bautista, el que iba a anunciar el ministerio de Jesús, el que iba a preparar el camino. Así es que, pues ellos tuvieron su crisis, permanecieron fiel, pero este ejemplo nos debe servir a ti y a mí hoy para preguntarnos qué pensamos acerca de la familia, cómo es nuestra familia, cómo reaccionamos ante una crisis familiar, qué lugar ocupa Dios en nuestra familia, cómo aún como cristianos estamos buscando a Dios como familia o lo dejamos solamente para el día que hacemos iglesia de buscar a Dios, o solo lo hacemos individualmente y no con los demás miembros de la familia. Todo esto, todas estas preguntas, pues deben de servirnos para poder entender nosotros el valor que Dios le ha dado a la familia y lo que tenemos que cultivar ahí para nuestra propia vida y para la vida de nuestros familiares. Porque mientras más cerca estemos de Dios, pues Él va a estar con nosotros. Dios
siempre ha tenido cuidado de su creación. Él es el que nos sustenta, Él es el que nos provee, el que nos bendice. Y sin duda, vemos en la Biblia que todos los hombres que buscaron a Dios lo encontraron, porque Él siempre está ahí, está esperando que nosotros tengamos esa iniciativa y tiene el poder para restaurar cualquier familia. En las condiciones que se encuentre la familia, Dios puede hacer lo mejor que pueda hacer con los miembros que todavía están en la familia. Así es que en esta historia pues vemos esa respuesta de fidelidad de Dios y dice aquí que cuando Isabel quedó embarazada, durante 5 meses no salió de su casa y estaba gozosa. Decía, Dios ha hecho esto conmigo para que la gente ya no me desprecie. Entonces, realmente, por la oración de su esposo, pidiendo un hijo, por esta expresión de ella de que la gente la despreciaba por no tener familia, pues Dios al final bendice a su familia por su fidelidad, ¿verdad? Y bueno, cuando una familia se fortalece en Dios, que ese es el tema que hoy debemos de tomar en cuenta para aplicarlo, pues Dios cumple sus promesas, Dios todo lo puede, aún hay cosas que hemos perdido, pero Dios nos redime, si no exactamente en las mismas condiciones, pero sí en condiciones que nos bendigan y nos traigan paz a nuestra vida, nos traigan felicidad. Y bueno, si Él es parte de la familia, Él seguramente va a conocer pues las necesidades que tenemos, nuestros problemas. En el Salmo 128, del versículo 1 al 4, bueno, en todo el Salmo completo, yo solo voy a leer el versículo del 1 al 4, nos dice algo que quisiera leer para aplicarlo a la familia, al hogar, al matrimonio, o todo lo que forma el título que le he dado a la plática, todo lo que forma el lugar más seguro. Dice así Salmo 128:1, dice, Dios bendice a todos los que le obedecen y siguen sus enseñanzas. Si tú eres uno de ellos, Dios te bendecirá mucho. En el seno de tu hogar comerás y disfrutarás de lo que ganes con tu trabajo. Tu esposa tendrá muchos hijos y parecerán como racimos de uvas. Nunca en tu mesa faltará comida y tus hijos crecerán fuertes como los olivos. Y me encanta este salmo porque en realidad expresa, a través de esa inspiración del Espíritu Santo, en realidad expresa la forma como Dios bendice a una familia. Dice, ahí en medio, en el seno de tu hogar, vas a comer, vas a disfrutar todo lo que trabajes. Y tu esposa te va a dar hijos que van a ser muchos. En tu mesa no te faltará la comida. Tus hijos van a crecer fuertes. Y bueno, es un pequeñito ejemplo de las muchas promesas que tiene la Biblia de cómo Dios bendice a un hogar. Así es como Dios bendice. Dice aquí a los que le obedecen. Y bueno, pues este modelo de familia Dios lo pensó, refleja su carácter, proporciona ese lugar seguro donde los niños pueden experimentar el amor de los padres, de los hermanos, pero sobre todo el amor de Dios a través de sus padres y de esa manera estar preparados para poder amar a los demás. Si nosotros vemos a Jesús, que es el tema de este segmento, caminando con Jesús, si vemos la vida de Jesús, el propio Jesús nació y creció en un contexto familiar. Dios lo envió a este mundo y no lo mandó al desierto para que de repente se hiciera presente como profeta, lo mandó como un bebé que creció en un hogar. Tuvo una madre terrenal y se sometió a la autoridad de su madre y su padre terrenales, tuvo unos hermanos terrenales a los que amó y toda esa formación que tuvo Jesús dentro de una familia, dentro de un lugar seguro, también le sirvió como hombre para aprender lo que significaba honrar a los padres y disfrutar de su amor. Si leemos Lucas, el evangelio que estoy tomando como base en esta tarde, Lucas 2:51 y 52, dice,
narra el momento en que Jesús fue llevado a Jerusalén cuando tenía 12 años y se desapareció de la caravana donde iban sus padres porque se quedó en el templo hablando acerca de la ley con los líderes religiosos del templo, y cuando sus padres lo encontraron, pues Jesús volvió con ellos a Nazaret, tenía 12 años. Dice, una vez que lo encontraron, Lucas 2:51 y 52 narra cómo Jesús regresó con sus padres a Nazaret. Dice, entonces Jesús volvió con sus padres a Nazaret y les obedecía en todo. En este pasaje podemos ver que Jesús, aún muy joven, de 12 años, ya tenía pleno conocimiento de la verdad, de las Escrituras, y tenía la capacidad de platicarlas con los grandes maestros de la ley. Pero Jesús dice que regresó con sus papás y les obedecía en todo. Y su madre, dice aquí, pensaba mucho en lo que había pasado, pero es una muestra de Jesús de cómo él regresó a seguirse formando en ese lugar seguro, porque sabía que era el lugar donde Dios lo había puesto para prepararse para su ministerio terrenal. Así es que si Jesús, el Hijo de Dios, se sujetó para ser parte de una familia y ahí se formó, pues también nuestros hijos necesitan saber que nosotros necesitamos saber lo importante que es mantener una familia. Nuestros hijos necesitan saber que Dios tiene un propósito especial al ser parte de una familia, y es ahí donde Dios ayuda a nuestros hijos para que empiecen a aprender la verdad, para aprender a apreciar a una familia y que ellos tengan la inspiración de formar otra cuando crezcan. En la carta a los Efesios en el capítulo 6 nos dice que a los hijos se les forma en disciplina y en amonestación del Señor. Eh, la Biblia enseña cómo deben tratarse los miembros de la familia. Los maridos amen a sus esposas, dice Efesios 5, las esposas respeten al marido, los hijos obedezcan a los padres. Entonces es un lugar seguro donde todo el mundo puede fluir en el amor, en los dones de Dios. Pablo, cuando le escribe en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 5:8, dice: quien no cuida de sus parientes y especialmente de su familia no se porta como un cristiano. Es más, tal persona es peor que un incrédulo. O sea que para Dios es tan importante este lugar seguro que nos exhorta a cuidar a la familia para que demostremos nuestra fe en Él. Y si no tenemos cuidado de esto, pues hasta un incrédulo está en mejor posición que un creyente, ¿verdad? Así es que Jesús pues nos da esa muestra de humildad al sujetarse a una familia hasta el llamado que tuvo de Dios. Y pues la pregunta es, como conclusión de esta plática, ¿cuántos problemas familiares que podrían resolver las familias con solo obedecer, entender este modelo de Dios? Y aun si lo conocemos, ¿cuántos problemas familiares se resolverían si nos decidimos a creer y obedecer a Dios? Hacemos a un lado del egoísmo y decidimos fluir en este espacio, en este lugar seguro que Dios ha puesto para que nosotros aprendamos y sigamos creciendo, y entendamos su voluntad. Pues yo espero que estas palabras, esta plática sean de edificación para tu vida, y sobre todo espero que te sirvan para vivirlas, para aplicarlas en tu día a día. Muchas gracias por seguir este segmento, por tener interés en aprender más de Jesús, y te espero la siguiente semana. Este segmento, Caminando con Jesús, se transmite los días martes a las 4:30 de la tarde, hora de México, y a las 5:30 de la tarde, hora de Colombia. Radio online Busco en Ti, segmento Caminando con Jesús. Muchas gracias y que tengas una buena semana.